Manuel, bueno, pues un saludo a todos los amigos televidentes y darte las gracias por invitarme nuevamente a este interesante programa, Percepción y Realidad. Estamos a tu disposición. Sí, Héctor, después de un fin de semana largo como este, a propósito, Héctor, ¿tú eres liceísta o eres qué? Le iba a hacer esa aclaración. Sí, aclárame, a propósito del tema. Primero, felicitar al Licey por ese merecido triunfo, un gran equipo. ¿Tú perdiste varias veces? Una mística increíble. No, yo perdí una sola vez. Ah, una sola vez. Yo soy nacionalista y ahora soy del Licey, porque es República Dominicana que nos representa en la Serie del Caribe. Pero tenga un poquito más de consideración con los aguiluchos y las águilas cibaeñas. Porque usted sabe que los liceístas celebraron cuando las águilas quedaron fuera, porque es el equipo naturalmente, Águila y Licey, que todos los demás equipos le tienen miedo. Sí. Aunque Héctor, siendo consciente, los aguiluchos, el único eslogan que tienen es que todo contra el Licey. No, los aguiluchos. Todo contra el Licey. No es así. Eso no es asasí. Realmente, la pelota dominicana, hay que decirlo así, es Águila y Licey. Sí, eso no. Un torneo eso no hay que final, nada. una serie final de Águila y Licey, usted se imagina, para conseguir una taquilla para entrar al estadio. Eso hubiera sido monstruoso. Bien, miren señores, Héctor, vamos a entrar de inmediato porque después de un descanso desde el sábado, hasta un descanso entre comillas, porque que tenga actividades no descansa. Mira, vamos a entrar por la parte del sector agropecuario. Yo quisiera como que tú me aclares o me desmenuces como experto en el área. Yo veo un spot publicitario del ministro de Agricultura, el administrador del Banco Agrícola, el administrador del IAD, entregando unos cheques y haciendo alarde y gente que grabaron diciendo agradecimiento al presidente y al ministro por esos cheques y ese apoyo al sector agropecuario. Pero entonces, por otro lado, tú ves los polleros protestando, ve a la gente de Constanza, a los productores de Constanza, a los cebolleros, por otro lado ve a la gente de los productores de habichuelas de San Juan protestando. Entonces uno se queda en la nebulosa de una cosa y la otra. ¿Cuál es a este momento, Héctor, tú que eres el experto, la realidad que le podemos decir a los amables televidentes de lo que está pasando en el sector agropecuario? Mire, Manuel, es muy lamentable decirlo, pero la verdad es que la gestión actual ha sido un desastre en lo que es prácticamente todos los sectores del país, pero como estamos en el sector agropecuario, ha sido muy desafortunada la gestión de este gobierno. Ellos podrán sacar cheques así, con amigos, porque de hecho yo le puedo mencionar... Perdón, ¿con amigos? Le puedo mencionar que la mayor parte de los recursos que este gobierno ha inyectado al Banco Agrícola en situaciones de emergencia, podemos mencionar 2 ocasiones que se inyectaron 5.000 millones a principio de este gobierno y posteriormente a raíz del huracán Fiona se inyectaron unos 3.500 millones. La mayoría de esos recursos, casi la totalidad, no fueron a los pequeños y medianos productores. Y eso se refleja en el hecho de que hoy día los sectores productivos prácticamente todos están quebrados. Usted, como usted muy bien señaló, usted coge lo que son los habichueleros de San Juan, usted coge los cebolleros, usted coge la gente del ajo, usted coge los problemas que le han causado al sector avícola, tanto pollo como huevo. Usted coge el arroz, que podemos hablar de eso, porque se dicen muchas mentiras. Por ejemplo, yo le puedo decir que en una de las semanal, el presidente puso al ministro de Agricultura a decir las bondades del sector y él mencionó muchísimos crecimientos y abundancia de producción, lo cual lamentablemente su ministro, al igual que este gobierno que se ha caracterizado por no decirle la verdad al pueblo, cada vez que el presidente Luis Abinader, candidato del PRM para las elecciones próximas y presidente de la República, habla, pinta un país de ensueño, cuando no es así. La realidad de la población dominicana en sentido general, no solamente los sectores productivos, sino la población en sentido general, es de inconformidad, es de enojo, porque parece una burla al pueblo. Mire, ningún gobierno en los países democráticos que pretenda reelegirse para un nuevo periodo presidencial puede tener una obra de gobierno tan desafortunada como ha tenido este gobierno. Este gobierno ha sido deficiente en todos los sectores de la vida nacional. Un gobierno que se ha caracterizado
Primero, por un endeudamiento fuera de serie en la República Dominicana de más de 30.000 millones de dólares en lo que lleva de gobierno. Un gobierno que no tiene obras relevantes que mostrar. Un gobierno que tiene todos los servicios desatendidos. Los que escucho de los hospitales que están, la mayoría prácticamente cerrados y muchos de ellos sin medicamentos ni material de trabajo. Usted coge la educación a pesar de tantos recursos que se han dispuesto en el suelo. Usted coge la energía eléctrica con una tarifa que no la soporta nadie. En el caso particular mío, la tarifa se ha incrementado más de 300%. Y supongo que así para todo el mundo. Usted coge el combustible por la nube, sí, baja el precio del petróleo y eso no se refleja en el precio del combustible prácticamente. Es un gobierno que ha sometido a este pueblo, principalmente al sector agropecuario, a una situación calamitosa, a una situación de desesperación, que es como están los productores. Pero eso tiene una arista más complicada todavía. ¿Qué es lo primero que hace una gente? ¿Qué hacemos todo en común? Sí. Comer. Claro. ¿Y quién produce los alimentos que se come la población? El sector agropecuario. El sector agropecuario. Entonces, desde que este gobierno subió, ha habido un proceso inflacionario extraordinario y un crecimiento de los precios de los alimentos que las personas prácticamente, los de escasos recursos principalmente, lo del primer quintil, sí, que son los de menos ingresos, sí, según lo clasifica el Banco Central, en 5 quintiles, el quinto quintil es el mayor ingreso, el primer quintil donde está la mayoría del pueblo dominicano, no han perdido poder adquisitivo. Que son los menos pudientes. Son los menos pudientes, son los más desvalidos. O sea, el poder adquisitivo del pueblo dominicano ha disminuido, yo estimo que por lo menos en un 50-60%, porque los precios de los alimentos se han encaramado en la nube, no han bajado y mientras tanto los salarios se han mantenido igual. Héctor, por eso, discúlpeme un segundito, sí, Manuel, la canasta básica familiar se incrementó en más de un 26% en este periodo de gobierno, pero lo peor de eso es que usted sabe que la canasta familiar tiene varios componentes, pero uno de ellos es alimentos y bebidas no alcohólicas, como lo denomina el Banco Central, que es donde están los alimentos. Ese es el de mayor crecimiento de todos. En general, le puedo decir que los precios de los alimentos han crecido entre un 40 y 60%, y en muchos casos, le estoy hablando del promedio, en muchos casos, un crecimiento de más de 100%. Ok. Mira, Héctor, cuando tú hablas menciónalas rápidamente ahí las importaciones y eso, yo te quiero hacer una pregunta puntual, porque se ha hablado mucho del tema de las importaciones y la tasa cero, y se ha hecho mucho alaraca con eso, como se dice en el campo. Y yo te quiero preguntar, ¿el ministro de Agricultura es un ministro de Agricultura o es un hombre, o es un ministro de importación? Bueno, yo diría que este es un gobierno de importación, el gobierno del PRM. El gobierno del PRM ha cambiado el país de productor agropecuario a importador agropecuario. Perdón, ¿cómo es? El gobierno del PRM ha convertido el país de productor agropecuario, que producía el 85% de los alimentos que nos consumimos los dominicanos, a importador agropecuario. Y las cifras no nos desmienten. O sea, las importaciones agropecuarias en el año 2019, cuando este gobierno asumió en el 19, antes, eran de 3.100 millones de dólares anuales. El año pasado, las importaciones en el 22 fueron de 5.215 millones de dólares. Perdón, de 5.215 millones de dólares. Un crecimiento de más de un 68%. Es decir, crecieron más de 2.115 millones las importaciones. Pero no se vaya más lejos. Todavía no tenemos las cifras finales, pero se estima que las importaciones este año pasado, el 23, sobrepasaron los 6.000 millones. Es decir, duplicando el monto, le estoy hablando en volumen y le estoy hablando en dinero. Sí. Duplicaron las importaciones del 19. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo eso ha ido en contra de los productores nacionales. Y una de las razones fue esa ley de tasa cero aprobada en el 22, como usted señala, donde 67 productos agropecuarios entraron sin pagar impuestos. Yo te quería preguntar sobre eso. Lo cual benefició alrededor de 70 importadores
la mayoría amigos del presidente. Y ese beneficio no llega a la clase pobre por ser tasa cero. Imposible. No. Fíjate lo que pasa. La exención fiscal de esas importaciones en ese año, el 22, fueron del orden de 1.700 millones que fueron a parar a los bolsillos de los importadores, más la ganancia que genera la propia importación. A eso alrededor de 70, ¿que usted se refiere? Entonces, ¿qué pasó? Ahí hasta pan de agua y sobao se importaron, según la ley. Entonces, es una cosa insólita. Pero el principal problema, Manuel, es que en sectores donde somos autosuficientes, como pollo, que usted sabe que lo somos, porque aquí hay una capacidad de producir en el orden de 25 millones de unidades de pollo mensuales, y lo que se necesitan actualmente son 19 millones de unidades de millones de unidades mensuales. Entonces, invadieron los supermercados con pollo desde Brasil, invadieron los supermercados con carne de cerdo. Es verdad que tuvimos la peste porcina africana. Sí, claro. Que causó una merma de las madres, de las cerdas madres, del orden del 50%, y asimismo la producción. Sí. Pero trajeron tanta carne de Brasil, en adición a la que se trae de Estados Unidos, de pollo, de cerdos. Que se inundó. Que se inundó, y el poco que tenían los productores pequeños nacionales no podían colocarlo en el mercado. Yo le puedo decir que Inespre, por ejemplo, Inespre, una institución del Estado, vendió cerdos en Navidad traídos de España. Ay, María Sánchez. Entonces, Manuel, eso que ha hecho se ha reflejado que primero los productores nacionales tuvieron una competencia desleal, productos sin impuestos, países que tienen un alto potencial de producción, pueden conseguir precios baratos, pero eso no se reflejó en el consumidor. Mira, regreso con ustedes en este mega programa hoy con Héctor Acosta, un experto en el área agropecuaria de la Fuerza del Pueblo. Héctor, para aprovechar el tiempo, el tema de la frontera, los productores que se han quejado y han protestado, los productores de huevos, a este momento, tú que conoces y manejas, ¿cómo va esa situación? ¿De qué manera ha afectado tanto o de qué manera ha beneficiado a los productores? Bueno, Manuel, fíjate, esa decisión del presidente de la República de cerrar herméticamente la frontera, y sobre todo con un aparataje militar en la zona, fue algo realmente desafortunado, porque ningún país del mundo se cierra el segundo mercado de exportación que tiene. O sea, lo último que hace un país es cerrarse su segundo mercado de exportación. A Haití nosotros estamos mandando en el orden de 1.500 millones de dólares anuales en exportación, que después de Estados Unidos es el segundo mercado nuestro. Y entonces, ¿cómo tú, sin obligarte, simplemente para tratar de sacar un resultado político de esa acción, cierra tu mercado? Bueno, primero no logró los objetivos que quería. ¿No era necesario esto eso? No era necesario, porque es que eso se resuelve por la vía diplomática. Ya hay experiencia pasada en otras ocasiones que se han hecho acuerdos sobre el disco derivador, sobre el río Babonico y sobre... ¿Entiendes? Entonces, bueno, pero se hizo. No se logró el propósito. Los haitianos, al contrario, se unificaron más alrededor de esa decisión en contra de ella. Fue una decisión que no sé cómo los organismos internacionales no llamaron la atención, porque en cierta forma ellos tienen una crisis humanitaria de alimentación y demás. Tú cerrar el principal canal de suministro de alimentos es algo, diría yo, descabellado, se puede decir así. Pero para el país, viéndolo a lo interno, o sea, te cerraste el segundo mercado de exportación. Y un sector, por ejemplo, como voy a poner un solo ejemplo, el caso de los huevos, que no solamente huevos, porque Haití se manda de todo. Haití se manda, y no solamente lo que se produce alrededor de la frontera en términos agropecuarios, sino en el país entero. En el país entero. Los embutidos, imagínate la cantidad de embutidos que se van a hacer. Claro. Bueno, pero en el caso de los huevos, duró 2 meses prácticamente hermético el cierre de la frontera. Eso significó para los productores de huevos una pérdida de alrededor de 500 millones mensuales, o sea, 1.000 millones de pesos aproximadamente. Puede ser más, puede ser menos, pero alrededor de 1.000 millones según las estimaciones que ellos han realizado. Y no se logró el objetivo. Ya lamentablemente el gobierno ha tenido que dar su brazo a torcer. Ya prácticamente están permitiendo que crucen a comprar los alimentos y esas cosas. O sea, se ha ido flexibilizando por decisión de las autoridades dominicanas, que fueron las que lo cerraron.
Y obviamente en el sector pollo también causó sus efectos, porque una parte de los pollos también se van para Haití, no como el caso de los huevos, que se van alrededor del 20% de los huevos que se producen. Eso ha bajado al mínimo. Sí. Entonces, la estupidez más grande que se hizo cuando eso fue que se dijo, bueno, que Inespre compra los huevos que se mandan para Haití, pero tú no puedes venderle a un mismo mercado que está saturado los mismos huevos, o sea, traerle más los huevos que se van para Haití para venderlos. Eso no resultó para nada. Primero, Inespre no tiene la capacidad de compra ni de distribución a nivel del país, pero el 20% de los huevos que se mandan para Haití, estamos hablando de 50 millones de unidades de huevos mensuales. No hay forma de que el país lo acapare. No, se producen alrededor de 240 millones de unidades mensuales de huevo. 190 millones se lo come el país y 50 millones se exportan hacia Haití. ¿Cómo Inespre iba a absorber 50 millones de huevos mensuales para Haití? Los pocos que absorbieron, me dicen los productores, que tienen deuda con ellos. ¿Todavía? Todavía. Ay, Dios mío. Oye, Héctor, entonces con el tema de los huevos en la frontera, ¿y qué ha venido pasando con los productores de habichuelas de San Juan? ¿Cuál es la situación? Bueno, casi como en todos los sectores productivos, porque la cifra de autoabundancia en los sectores, nada más la tiene en la cabeza de las autoridades. O sea, en la realidad eso no es así. La práctica no existe. No es así. En el caso de la habichuela de San Juan, eso ha venido disminuyendo en este gobierno drásticamente, por muchas razones. Primero, porque no le han dado los servicios de preparación de tierra a los productores de San Juan, como siempre se le ha dado históricamente, gratuitamente. No se le ha dado en el tiempo requerido, no se le ha dado en la magnitud requerida. Y lo que ha hecho el gobierno, que, por ejemplo, todavía le deben de hace 3 años a los dueños de equipos de preparación de tierra de San Juan. La otra que cosa, han estado protestando. La otra cosa es que han estado utilizando semilla de la propia habichuela que se cosecha. Por ejemplo, para esta última siembra, no le habían pagado a los dueños de la semilla y no entregaban la semilla. El presidente Leonel Fernández iba para allá, para San Juan, y el día antes de que el presidente Fernández llegara, porque ese era un tema que se iba a tocar, le iban a tocar los productores al presidente Fernández, seguro. A las 9 de la noche en el Banco Agrícola, la gobernadora pagando la habichuela a los que tenían la semilla para poderla distribuir a los... Eso fue ya final, prácticamente el 30 de octubre. Sí. Tú sabes que la habichuela, por el ciclo de la mosquita blanca, correcto, a más tardar el 15 de noviembre deben estar sembradas todas. Ahí fue para cogerle adelante a la plaga. Ahí fue que empezaron a preparar. Entonces, en vez de semillas certificadas y de calidad, han estado usando semillas de la propia habichuela que se cosecha. Entonces los rendimientos, obviamente... ¿Sería como reciclando? Los rendimientos se caen. Si tú no siembras semillas de calidad, se caen. Obviamente. Y entonces, ha ido disminuyendo drásticamente, pero ahora está el tiro de gracia, que apareció un TRIPS en San Juan, además de la mosquita blanca. Ay, mamacita. Que se estima, según los productores, que va a haber una pérdida del 80% de la producción. De manera que, además de que ha ido disminuyendo pues eso podría provocar una crisis, entonces, Héctor. Bueno, nosotros no somos autosuficientes en habichuelas. Siempre tenemos que traer una parte. Pero ahora tendrán que traerse casi el 100% del consumo nacional. Yo supongo que este gobierno que es importador debe estar de risita, porque ha sido lo que ha hecho todo el tiempo. Favorecer las importaciones en perjuicio de los productores nacionales. En el caso de la habichuela, va a haber que traer más habichuelas. Y que se agarre la población, que con los altos precios que hay, debemos esperar prácticamente un precio histórico de las habichuelas en este año. ¿Ahora? Ahora, este año, por esa situación que se ha presentado. Ay, Dios santo, Dios. Pero Manuel, el tema es, fíjate, por ejemplo, como te mencioné hace un rato, que el presidente en una de las semanas del Palacio puso al ministro y dijo que aquí se importaban, iba a hablar de eso ahora. A la prensa, que se importaban 1.100.000 quintales de arroz cuando ellos llegaron al gobierno. ¿Y no es así? Eso es falso completamente. Y lo grande es que lo dice el presidente y lo dice su ministro de Agricultura a la prensa nacional, al país, como una burla. Eso no es verdad. Desde que el programa de peignoración se implementó en el gobierno del presidente Fernández en el 2006, aquí ha habido autosuficiencia de arroz. Que el problema ha sido la planificación para que no se produzca más de lo necesario.
tuvo gran parte de su vida en el Banco Agrícola Sí, y sí, sabe sí. que a través de la Comisión Nacional Arrocera y el Banco Agrícola para los financiamientos se controlaba que no hubieran excedentes de Sí, arroz. sí, correcto, Y con correcto. todo eso, el Sí. entusiasmo era tan grande que en 3 ocasiones tuvimos que exportar arroz. Exportamos, sí, sí. oiga, exportamos 660,000 quintales en el 2008. Exportamos 500,000 quintales en el 2009 y exportamos 880,000 quintales en el 2012. Que se hace- En medio de las crisis alimentarias que había en el mundo. Que se hace una combinación entre el Banco de Reserva y el Banco Agrícola. Por supuesto. Entonces, oiga, Correcto. no se le puede mentir a la población. Eso que él dijo, bueno, que ahora producen 14 millones y medio de quintales. Sí. Por eso no es verdad, eso con las importaciones que han realizado. Ha habido un descuido en la parte del arroz. Primero le trajeron arroz cuando no era necesario a los productores. Más de 600,000 quintales de arroz entre el 21 y el 22. Y eso provocó un tapón que hasta hubo que sacar arroz para Haití. Ok. Incluso, yo lo que le voy a decir, trajeron en el orden de 30,000 toneladas en esa oportunidad. Pero Sí. ahora hay un faltante de arroz que de nuevo la Comisión Nacional Arrocera a final del año pasado autorizó la importación de 30,000 toneladas de nuevo, 600,000 quintales de arroz porque no alcanza la producción nacional. Pero oye una cosa. Entonces, ¿cómo le mienten al país de esa manera? Pero ahí él dijo, Manuel, también, Sí. que somos autosuficientes en papa. ¿Usted sabe cuánto han crecido las importaciones de papa? Desde que este gobierno entró hasta ahora. 84% han crecido. ¿Y usted sabe cuánto ha crecido el ajo, que dijo que teníamos ajo suficiente? 92% la importación de ajo. Mira. Y así le menciono rubros. Pero oye esto, antes de irnos a la pausa, un segundito, director, háblame algo breve antes de irnos a la pausa sobre que yo y la presidenta hablando de los commodities. Dime algo de Mire. no, que tú te estás riendo, dime algo de eso antes de irnos a la pausa. Sí, yo me río porque siempre se ha escudado el gobierno en que el incremento de los precios de los Ajá. alimentos se debe al incremento de los commodities Sí. por la guerra entre Ucrania y Rusia Sí. y también y que por la pandemia. Por la pandemia, La sí, pandemia exacto. fue una crisis sanitaria, no alimentaria. No fue documentada la FAO como crisis alimentaria y no fue así. Al contrario, había excedente de producción porque habían canales cerrados. Pero de sí la guerra de comercialización. Ucrania tuvo que ver. Entonces, la guerra de Ucrania y Rusia sí tuvo que ver en el incremento de los precios de los commodities, naturalmente. Ok. Pon la imagen, director. Que eso va en perjuicio de los productores nacionales. Muy lamentable. ¿Te refieres a esto? Sí, pero fíjese ahí, por ejemplo, yo saqué los principales commodities que inciden Sí. en la producción. El petróleo, que es transversal a todo, pero en la agropecuaria es determinante. Sí, lógico. Fíjese bien, el promedio de los precios del petróleo en los años de crisis del gobierno del presidente Fernández fue de 96.26 dólares el barril del petróleo de Texas. Sí, correcto. El promedio. Promedio. Sí, promedio. En los 3 primeros años de este gobierno fue de 67.23. Es decir, que el Sí. precio del petróleo en los gobiernos del presidente Fernández fueron 43% más alto Más alto. que el promedio de los primeros 3 años de este gobierno. Si usted coge la urea, bueno, la urea... Y aún así no es comparable. Pero no es comparable. Coja los precios del combustible en ese tiempo y los Correcto, precios ahora. Correcto. Bueno, me lo quitaron, pero si usted coge... No, está ahí. Ah, bueno, ahí está. Bueno, si usted coge la urea, si la urea, el promedio fue $437 la tonelada en Sí. los gobiernos de Fernández y ahora fue de 470, un incremento ahora de Sí. 8%. En el caso del potasio, el crecimiento, el promedio del gobierno de Fernández fue de $438 la tonelada, ahora fue de 539, un crecimiento 49. de 25%. Ok, Sí. ya llevamos 2 que es más alto en este gobierno y uno abismalmente más alto en el gobierno del presidente Fernández, que fue el petróleo. Sí. Cogemos el potasio, Sí. el fósforo ahora. El promedio del fósforo en el gobierno del presidente Fernández fue $619 la tonelada, el promedio, Sí. y ahora fue de 561. Es decir que en los gobiernos del presidente Fernández el fósforo fue más caro en un 10%. Si usted coge el maíz, por ejemplo, sí. el promedio fue de 271 en los gobiernos del presidente Fernández y ahora fue de 247. Un incremento mayor del precio en los gobiernos del presidente mira la Fernández. harina. De nuevo. Y mire la harina de soya Sí. también. Lo que le quiero decir es, si usted coge esos promedios, usted ve que 3 commodities fueron más altos en este gobierno, 3 commodities más altos en Perfecto. el gobierno. Pero que el petróleo fue abismal, un 43% más alto, que ese incide en todo. Y sin embargo, usted vio incremento de precios No. en ese tiempo. No.
porque se implementaron políticas y programas orientados primero a que los productores no tuvieran incremento de costo. Sí, claro, para Fue no, lo para primero. no aumentar. Para no aumentar los precios de los Claro, alimentos. claro, claro. Y la población recibió sus alimentos prácticamente sin notar que había una crisis alimentaria a nivel mundial. Bien, señores, de regreso con ustedes en esta mega entrevista. Gracias a los que me han escrito por el privado. Gracias, gracias. Eso es lo que estamos tratando de hacer, una súper entrevista. Héctor, para aprovechar el tiempo ya en esta parte final, ¿cómo entiende Héctor Acosta que está la parte económica del país en los actuales momentos? Bueno, imagínate tú cómo está la parte económica. Primero, cuando la gente no tiene poder adquisitivo, anda mal, es lo primero. Segundo, tú te das cuenta, por ejemplo, en el caso de la tasa del dólar. Este gobierno, o sea, este país le ha caído una plaga, las 10 plagas de Egipto con este gobierno. Oye, en la agropecuaria, el TRI en San Juan, la ley de tasa cero, que querían meter otra y se la tumbaron, la sociedad civil y los propios PRMistas, agricultores le cayeron arriba también. Ahora la ley del DNI, que es una ley que ni cuando Trujillo se ponía una ley así que viola los derechos fundamentales de la población, pero... Correcto. Coge el crecimiento económico del país. El crecimiento económico del país ha ido cayendo en este gobierno. ¿Tú sabes cuánto fue el crecimiento económico en el 19? 5.1%. En el 20, fruto de la pandemia, lo exoneramos, un descrecimiento de 6.7, menos 6.7. En el 21. En el 21 tiraron un rebote estadístico de 12.3, como nuestro líder, el presidente Leonel Fernández, ha informado en muchas ocasiones, que fue corroborado por el Fondo Monetario Internacional, que no era 12.3, porque se estaba comparando con el año de la pandemia. Si tú tienes un decrecimiento de menos 6.7... No es comparable. No es comparable. Si lo compara con el 19, se creció 4.4 más o menos. No es comparable. Posteriormente un crecimiento de 4.9, bien, pero este año el crecimiento, que yo diría con cierto maquillaje, fue de 2.4%. Yo digo maquillaje no por el Banco Central, porque el Banco Central, yo creo en las informaciones del Banco Central, son informaciones serias, pero ¿qué pasa, Manuel? Que las informaciones al Banco Central, quienes la alimentan son los ministros. En el caso de la agropecuaria, que en los últimos 2 años iba decreciendo todo el tiempo, ha crecido, pero ¿cómo va a crecer con los productores quebrados? Pero eso tiene que ser... Familiar por esa información se la pasa el ministro de Agricultura, y si él le informa a la población informaciones que no son ciertas, imagínate tú al Banco Central. Entonces los numeritos no pueden ser ciertos. No pueden ser ciertos, lamentablemente. Entonces, con una situación así, oye, es muy difícil. Eso no para la inflación. El gobierno ha hecho de todo, malabares para parar la inflación. Tú sabes que la inflación en parte fue debido a la gran emisión monetaria del Banco Central por la pandemia. La gran cantidad de millones de dólares que entraron en préstamo y obviamente mucho dinero en la calle, se crea una demanda adicional una demanda de compra de alimentos y de artículos de todo tipo, y eso evidentemente sube los precios. Pero ¿qué pasa, Manuel? Que implementaron una cantidad de medidas para tratar de revertirla. Siguieron la tendencia de Estados Unidos, como debe ser, de incrementar la tasa de política monetaria, pero se le fue la mano, la subieron a 8.5. Eso creó un efecto al revés, porque entonces hasta el Banco Central le estaba emitiendo un certificado a 15%. Los intereses subieron, entonces ya se le estaba disparando los intereses, el costo de lo que es el aparato productivo nacional. Han tratado de bajar, pero no han dado con pie con bola. Los precios siguen arriba. Héctor, ya en la parte final, ¿cómo están las actividades de la Fuerza del Pueblo en la actualidad? Oye, Manuel y amigos televidentes, la Fuerza del Pueblo ahora mismo es el partido con una estructura organizacional más fuerte que tiene el país. Ve acá, ¿y dónde es esa actividad? Bueno, el presidente Fernández está tirado a la calle. Ese no tiene descanso. ¿Está dándole apoyo a sus candidatos? Está dándole apoyo a sus candidatos. No quedará una sola provincia ni un distrito municipal que no sea visitado por el presidente. ¿Ese es Cristina? Sí, Cristina Lizardo. Eso fue en guerra ayer. Mira eso, Manuel. Miren eso, amigos televidentes. ¿Cómo es donde el presidente Fernández va a una comunidad? El apoyo que recibe, la simpatía de la gente, la queja de la gente de este desgobierno que estamos teniendo. Oye, la gente está desesperada. Eso fue en guerra. Eso fue en guerra. Pero ahí tenemos... ¿Pueblo pequeño? Pero mira para allá, mira para allá.
Por ahí tenemos otro video, porque el presidente no descansa. El presidente está ¿Tiene otra imagen ahí, director? respaldando a sus candidatos. Sí. Y te puedo decir que el entusiasmo no solamente de la Fuerza del Pueblo, todos los partidos salen a apoyar al presidente, incluyendo muchos PRMistas ¿Sí? y reformistas pasándose a la Fuerza del Pueblo. Oh. Gente de cierto rango en las diferentes comunidades. Y de ciertos niveles Y políticos. de cierto nivel político. Si podemos pasar las otras imágenes esas de guerra, por favor, para que vean lo que pasó. El presidente estuvo en varios sitios este fin de semana y sigue. Eso fue ayer en guerra. Ayer. Él no descansa. Okay, ayer visitó San Luis, Guerra, Santo Domingo Este. No descansa. Estaba en la frontera con mi provincia, Monteplata, ahí, dividiendo Claro, con Vallaguana y Guerra. estuvo en esa zona en el fin de semana, estuvo en la provincia de Payá, estuvo en San Francisco de Macorís, estuvo en La Vega, en Ranchito, y terminó en diferentes comunidades de Santiago, incluyendo una gran caravana en el Gran Santiago. Esa, Wow. Si me puede cambiar la imagen, que esa es la misma. ¿Es posible, director? ¿Eh? Bueno, pues entonces esa parece que es en Santiago. Esa no es en Guerra, ¿no? No, esa es en Santiago. Esa es en Esa Santiago. sí. Sí, esa es Santiago. Hoy San Francisco de Macorís. Sí, exacto. Como tú te puedes fijar, una cosa apoteósica, parece una caravana de cierre de campaña. Entonces, Manuel, la realidad de los hechos es que el respaldo que está recibiendo la Fuerza del Pueblo, ¿por qué? La gente no es tonta. Perdón, estamos hablando que eso es de ayer. Eso es de ayer y del fin de semana. Sí, fin de semana, sí, correcto, el fin de semana, correcto. Eso es de ahora. Sí, correcto. Pero es la misma situación en todos los lugares donde el presidente va, Manuel. Entonces, la gente se siente decepcionada con este gobierno, Manuel. La gente que esperaban el famoso gobierno del cambio, pero lo que hemos tenido es un retroceso. Y la gente no ha habido ningún cambio. No ha habido ningún cambio, un retroceso. No solamente en la parte económica, en la parte de los sectores productivos, sino también en la parte institucional. Como yo te dije, esa ley 124 del DNI, oye, violando los derechos fundamentales de la población, ya dijo que la va a retirar, que la van a modificar. Y la gente lo que dice es, inclusive ustedes, los medios de prensa, que la afecta sustancialmente porque afecta la libertad de expresión. Han solicitado que lo que hay que eliminarla. Ahí mismo, porque hacer los picaditos, ahí mismo. Entonces volvimos otra vez a la época de Hipólito Mejía con el dólar. Pero completo, o sea, es la misma situación que tenemos del país en este momento. El país corre un gran riesgo con este gobierno, un riesgo de atraso, de retroceso, de falta de avance. Pero, Manuel, hay una esperanza. Hay una esperanza en un líder que tiene la capacidad, los conocimientos, la experiencia, que ha pasado por situaciones más difíciles de crisis alimentaria mundial y ha llevado el país por buenos senderos. Un líder que sembró este país de obras relevantes, de carreteras, de autopistas, de universidades, de hospitales, sin esos grandes financiamientos que se han tomado ahora. De manera que existe la esperanza de que este pueblo le pida cuenta a este desgobierno que hemos tenido del PRM. Ahora, el 18 de febrero, con las elecciones municipales, pero principalmente en mayo, con las elecciones presidenciales. ¿Saca un buen porcentaje usted de ahora, en el 18? Por supuesto que sí. Y la principal encuesta será en mayo, para que vuelva al país un timonel que sepa dirigir este barco de la República Dominicana, porque vamos por mal camino en este momento. El barco está retrocediendo. Y te voy a decir una cosa, solo de esa manera, solo con esa esperanza, este pueblo podrá retornar al progreso, a la institucionalidad. Pero lo más relevante, Manuel, es que en el caso del sector agropecuario, los productores nacionales vuelvan a tener estabilidad, vuelvan a tener rentabilidad y sobre todo, Manuel, para que el pueblo dominicano vuelva a comer barato, que es lo principal. Y que puedan tener tranquilidad de producción. Por supuesto que sí. Por tranquilidad supuesto de producción, porque para producir hay que estar tranquilo. Hay que estar tranquilo. Y con garantías. Y como siempre ha dicho el presidente Fernández, comer es primero. Es la primera actividad que hace el ser humano. Y lo más relevante, si usted no come, como está pasando ahora mismo, que los más vulnerables prácticamente no tienen acceso a los alimentos, Manuel. Eso está reflejando ya en una desnutrición de los más desposeídos. ¿Tú crees que ahora tú te presentamos y tú motivaste esas intervenciones del presidente Leonel Fernández en el fin de semana y se vieron imágenes ahí? ¿Tú crees que están dadas las condiciones para que el presidente
gane las elecciones de mayo, 19 de mayo en primera vuelta? ¿Tú crees que están dadas las condiciones? Oye, Manuel, oye lo que te voy a decir. Sí, vamos a ver. La alianza Rescate RD se ha ido fortaleciendo cada día. La Sí. fuerza del pueblo, con la estructura que tiene a nivel nacional, ha ido creciendo. Sí. Y de la mano de ese gran líder, el presidente Fernández, Correcto. ha ido creciendo vertiginosamente. Eso abre la puerta para que las probabilidades aumenten de que el presidente Leonel Fernández pueda subir las escalinatas del Palacio Nacional en una primera vuelta el 16 de agosto de este año 2024, para que el pueblo dominicano tenga una luz al final de estos 4 años de retroceso que hemos tenido, estos 4 años de atraso, estos 4 años de falta de institucionalidad, estos 4 años de falta de una visión de país, de una visión de progreso, de una visión de avance. Hemos retrocedido, Manuel, en todos los aspectos de la vida nacional en este gobierno del PRM. Y la esperanza que tiene el pueblo, y se lo va a sacar en cara ahora en estas 2 elecciones, principalmente en la de mayo del presente año. Y en el 10 y en 19, Leonel en primera vuelta, entonces, definitivamente. Seguro, con Dios, con el favor de Dios Bueno. y del pueblo dominicano, así será. Bien.